comentarais vuestro sentir sobre el disparate del crecimiento económico. Pues eso es lo que decía Roger Garaudy: el crecimiento es un dios cruel porque exige sacrificios humanos. Esa es, digamos, su primera dimensión, ¿no? Porque el crecimiento de qué, ¿no? Si es que en un mundo limitado, en un planeta que es un sistema cerrado, no se puede crecer indefinidamente, ¿no? Eso por un lado. Pero por otra parte, el aspecto seguramente más inútil de esa idea del crecimiento es lo que se supone que tiene que crecer. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que es el Producto Interior Bruto, es decir, el valor monetario de una serie de actividades que son las que pueden tener valor monetario, que son una parte reducida de las actividades que los seres humanos necesitamos para garantizar nuestro sustento, que es la economía. Por lo tanto, primera barbaridad, que se mide solo una parte de las actividades económicas y además la parte seguramente menos satisfactoria, porque por ejemplo las actividades de cuidado, las que nos garantizan que se reproduzca la vida, las que se basan en el cariño, en el afecto, no cuentan, ¿no? Y luego no solamente es que sean las que tienen expresión monetaria y deje fuera cualquier otra que no tenga expresión monetaria, sino que además se mide el crecimiento sin la más mínima mención por ejemplo, a la calidad, a qué crece, ¿no? Yo le pongo, cuando explico esto a mis alumnos, les digo, el presidente del gobierno le encargó al ministro de Economía que hiciera un plan para que aumentara el PIB, para que creciera la economía. Estuvo pensando el hombre y propuso contratar máquinas, personas, trabajadores, directivos y tal, para repoblar el territorio. Y claro, el presidente le dio un gran abrazo, lo felicitó porque efectivamente la economía iba a crecer, el PIB iba a aumentar y tuvo tanto éxito que al año siguiente le dijo al ministro que volviera a poner en marcha un nuevo plan para que aumentara el PIB, y el tipo ya no se le ocurre, ya había agotado la caja de las ideas, y después de darle vuelta llega al presidente y dice, ya tenemos la fórmula para este año. ¿Así? ¿Cuál es? Dice, pues vamos a contratar máquinas, personas y vamos a quitar los árboles. Y claro, el PIB volvió a crecer. Sí. O sea, crecen las enfermedades, las ambulancias, los accidentes de tráfico, los vertidos en el mar, la contaminación, el sufrimiento de la gente, y aumenta el PIB. Es que somos tontos. O sea, no tiene... yo le digo a mis alumnos, el Producto Interior Bruto, es que brutísimo, ¿no? Entonces es muy interesante porque hay muchos economistas y muchos, incluso dirigentes políticos, no necesariamente, digamos, de izquierda, como Sarkozy, que promovió una comisión internacional para que se diseñen indicadores que tengan en cuenta el bienestar objetivo. El bienestar no es solo que aumente la masa monetaria o que aumente la actividad que tiene expresión monetaria, sino todo aquello que garantiza realmente el sustento del hombre, que es lo que es la actividad económica, ¿no? Y hay propuestas muy interesantes, incluso que plantean medir, aunque es un sentimiento muy subjetivo, evidentemente no sería fácil, ¿no? Nada de esto es fácil, ¿no? Pero incluso se plantea medir la felicidad, que insisto que es algo muy subjetivo, y a cualquiera por la calle le preguntamos para usted qué es ser feliz y nos diría una cosa distinta, ¿no? Pero hay que aproximarse de alguna manera también a esos conceptos de la vida que, siendo muy determinados por nuestra subjetividad, pero que en realidad son los que tienen que ver con lo importante en la vida económica. La economía es garantizar lo que garantiza el sustento del hombre, y el sustento del hombre, del ser humano, se me ha ido la frase que decía Polanyi, no viene dado solo por lo que tiene
lo que vale en dinero, sino que hay que ver realmente que puede satisfacer nuestras necesidades auténticas, ¿no? No es fácil, pero sí es verdad que ya hay avances y es muy interesante porque cuando se ven estas propuestas de indicadores nuevos en donde se mide el rendimiento de las economías no solo a través del Producto Interior Bruto, sino a través también de otros componentes como la sanidad, la educación, la mortalidad, la participación de las personas, la democracia, en fin, que no tienen que ver solo con el dinero, pues lo que observamos es que países que tienen un gran avance en el Producto Interior Bruto, en la actividad monetaria, sin embargo, en indicadores que tienen que ver con el bienestar, pues no lo tienen. Y una última idea también muy interesante que se ha estudiado en Estados Unidos, que yo sepa, no sé si en otros países, pero en Estados Unidos se comprueba cómo el Producto Interior Bruto, la economía tal como la entendemos, crece, y el sentimiento de felicidad de la gente sigue igual. O sea, significa que aunque aumente, el hecho de que aumente más la actividad económica no significa la actividad económica tal como la medimos, tal como la percibimos. Así que eso es algo que hay que cambiar. Y dicho eso, esta reflexión sobre el tema del PIB y del crecimiento no quiero dejar pasar. Es que eso que has dicho de la OCDE va a bajar el crecimiento y tal, forma parte de la primera cuestión que hemos hablado, el miedo. Sí. Porque es que va a venir la economía, que se va a venir abajo, que tal, no sé qué, que no hay gobierno, que para arriba y para abajo y tal. Es crear ese shock, ¿no? Y además, por cierto, la prueba de que eso es así es que la OCDE, ya lo he dicho muchas veces, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco de España, el Gobierno de España, son los que más se equivocan. O son torpes, o son los más torpes, no creo. O son los más sinvergüenzas. No, yo creo. No creo que sean torpes. Has dicho muchas cosas interesantes, ¿no? Te has parado, perdóname, te has parado cuando has dicho lo que decía tus alumnos, vamos a destruir aquel país. Lo vamos a destruir y después lo vamos a reconstruir. Ahí te has parado, pero hasta eso se está llegando. Sí, hombre, se ha hecho ya, ¿no? La historia. La guerra. Sí. Vamos a destruirlo. Dice, vamos a tirar los árboles, vale, termina, y sigue. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a cargarnos aquel país y después lo vamos a reconstruir. Y seguimos. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos? Las guerras son la mejor salida para las crisis. Voy a decir algo que espero que se me entienda, pero claro, afortunadamente hemos tenido una crisis ahora tan grande y tenemos un volumen de deuda tan gigantesco que sería inconcebible la guerra que podría absorber todo eso, pero en fin, todavía no hay que descartar aquí no hablamos la de esos locura, potenciales, ¿no? De esos potenciales preferimos no hablar y se encargan otros medios de hablar. Cuando compartimos con cualquier amigo o cualquier persona, sabemos que los objetivos que esa persona exprese para su vida, sus deseos, ¿no? Te está hablando de cómo es esa persona. No sé, pues hay gente que todo su mundo y todos sus objetivos, yo qué sé, pues puede ser el hacerse rico, pongamos por caso, ¿no? Y a lo mejor hay personas que su aspiración es ser feliz, pongamos por caso. Son parámetros distintos, cada cual faltaría más en su derecho de aspirar a lo que considere oportuno, pero es indudable de que esa aspiración, una vez que se manifiesta, te dice un montón acerca de esa persona. Bien, hablamos ahora de economía, hablamos del sistema socioeconómico en el que estamos. Que el crecimiento, entre comillas, sea el objetivo del sistema, te dice cómo es el sistema. Ya está. Es decir, y además este sistema no puede tener otros objetivos que no sea, por ejemplo, el crecimiento o cosas parecidas, porque es como es. Es que no da más de sí. No se le pueden pedir pera al horno. Es decir, un sistema mercantilista, economicista, productivista, ¿qué puede esperar? Pues claro que a la hora de plantear objetivos sea algo como el crecimiento, ¿no? Esa idea tan propia del siglo de las luces, que después ya fue poco a poco descarrilando, que es el tema del progreso, ¿no? Pero claro, el ir hacia ¿a dónde? ¿No? La pregunta del millón es, bueno, ¿y hacia dónde? Y crecer, entre comillas, ¿hacia dónde? Juan lo ha dicho muy bien, claro, cuando tú mides el PIB, los temas que incentivan al PIB, no digo todos, pero muchos de ellos, él ha puesto una ristra de ejemplos, son precisamente los que a ti, como persona, te molestan, entre comillas. No sé, un atasco, pongamos por caso, aumenta el Producto Interior Bruto y evidentemente a las personas que están dentro del atasco pues no le hacen ni pica de gracia el atasco.
Entonces, para mí creo que es bastante obvio que el sistema se identifica en sus objetivos y que el crecimiento sea el objetivo del sistema y que el PIB, Producto Interior Bruto, sea precisamente el santo grial, ¿no? Que pone en evidencia ese crecimiento, pues te está diciendo simplemente cómo es el sistema y que no nos podemos sorprender. Que hay posibilidades de medir cómo evoluciona la sociedad, cómo evoluciona incluso la economía de una forma distinta, claro, claro. Pero es que este sistema no da para eso. Se da la circunstancia de que hace ya muchos años, en un estamento tan poco sospechoso para la élite, porque también la élite lo controla, como en Naciones Unidas, la Agencia de Desarrollo, el PNUD, elaboró un índice de desarrollo humano. Y en los informes de PNUD anuales, que tienen ya una dilatada historia, bueno, pues todos los años se nos plantean las actualizaciones de ese índice de desarrollo humano. Es un índice sintético de multitud de cosas, donde está por supuesto la economía, pero donde hay otras cosas aparte de la economía, donde hay parámetros sociales, donde hay parámetros educativos, donde hay parámetros de salud, para poner en evidencia algo más que esos números fríos de que un atasco provoca un incremento un crecimiento de la economía. Y como ese índice tiene ya una trayectoria dilatada, se puede analizar y se puede acudir al mismo y uno se lleva sorpresas. ¿La sorpresa cuál es? Bueno, sorpresa relativa, de que el ranking del PIB y el ranking del índice de desarrollo humano, que insisto, lo elabora una agencia de Naciones Unidas, no es que lo esté elaborando una agencia de Naciones Unidas. El ranking de países puesto en fila de PIB y el ranking de países puesto en fila del índice de desarrollo humano, pues tiene una enorme discordancia bestial. Por ejemplo, los dos países que en PIB encabezan el planeta, Estados Unidos y China, no aparecen en los 10 primeros lugares. Me parece que Estados Unidos está en el lugar 14º y China está perdida. China está perdida dentro de ese ranking. Y viceversa, países que desde el punto de vista del PIB pues están en posiciones medias, incluso en posiciones de medio para abajo, pues son los que encabezan los índices de desarrollo humano. Es cierto que en mi corazón, que es lo que late, que lo que realmente nos tendría que ocupar es tener una conciencia y tener una información sobre la felicidad de la gente. Y efectivamente, como ha apuntado también Juan, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se mide? Cualquier procedimiento que sigamos para medir el índice medio de felicidad de una sociedad, de un país, va a tener sin duda ningún fallo. Pero ojo, el Producto Interior Bruto tiene multitud de disfunciones a la hora de medir lo que quiere medir, ¿no? Que al fin y al cabo es un sistema de contabilidad nacional, pero que no termina de acercarse ni incluso a esos mismos parámetros de la contabilidad. Entonces, cualquier procedimiento que se utilice es siempre un procedimiento que va a dejar, no va a ser fiel al 100%. Pero si hubiera realmente voluntad, porque el sistema, los que están detrás del sistema tuvieran esa voluntad, que no tienen, no sería complicado en absoluto elaborar un índice que, partiendo precisamente de este índice de desarrollo humano del PNUD, pudiera dar un pasito más, metiendo algunos indicadores más de estilos de vida, de algo tan obvio como puede ser, por ejemplo, los tratamientos que haya en materia de depresiones de personas, las enfermedades psíquicas, no solamente las enfermedades físicas, meter una serie de parámetros que te servirían, ¿no? Suicidio, ¿no? Para llevar a esto. Por supuesto, el indicador de suicidio es un indicador muy llamativo al respecto. Y eso nos permitiría irnos acercando a esa felicidad. Por un procedimiento indirecto se habla de que el país con más felicidad del mundo no está ni por supuesto en cabeza del ranking de PIB, ni siquiera está en los primeros puestos del índice de desarrollo humano. Pero sí hay distintos estudios que yo creo que han calado, porque esto que voy a comentar creo que es conocido, que sitúan a Bután como el país con mayor índice de felicidad del mundo. Y en el libro El Tránsito hago referencia a cómo en un momento concreto en la BBC, concretamente un periodista de la BBC, le interesó este asunto. Bueno, porque un país que no está ni mucho menos en la cabeza económica, porque es el país que, según distintos informes, distintos estudios, es el que tiene mayor felicidad en el mundo. Y se fue para allí, y con un equipo de la BBC, y no encontraban parámetros ni razones. Es verdad que cuando llegas allí, dicen, yo no lo conozco, notas que aquello va a otro ritmo, pero no encontraban razones objetivas, por ejemplo, parámetros económicos ni socioeconómicos que le dieran en la clave del asunto. Y esta persona, en el tramo final de sus investigaciones, finalmente publicó
un artículo en prensa muy sesudo, llegó a la conclusión de que después de haber hecho multitud de encuentros, fue un monje zen y otro periodista los que le dieron en la clave. Y fijaros la razón tan curiosa que es la conclusión de este estudio. Con esto no quiero decir que forzosamente esa tenga que ser la conclusión, pero no deja de ser curioso que cuando alguien se mete en profundidad llegue a la conclusión de que la razón es tan sencilla como que en Bután hay una práctica muy instalada en la sociedad que viene de padres a hijos y que trasciende los temas religiosos, no tiene que ver con los religiosos, es una especie de pauta social, según la cual durante unos pocos minutos al día, normalmente 5 minutos al día, la gente reflexiona sobre la muerte. Es normal, es decir, de la misma forma que aquí es normal que todos los días tengamos partidos de fútbol en la tele, pongamos por caso, pues allí forma parte del uso social el que durante 5 minutitos o menos tú hagas una mínima reflexión sobre la muerte. Es decir, el hecho, ¿y si yo ahora mismo fallezco? ¿Qué temas son los que me quedaría pendiente? ¿Cuáles son los círculos que tendría que haber cerrado y no he cerrado? En mi situación, en la de mis seres queridos. 5 minutitos, ¿no? Y esto que a lo mejor desde la mentalidad occidental decimos, Dios mío, esto es tremendo, es decir, eso puede ser una obsesión, la muerte se puede convertir en un tema obsesivo. Pues no, la realidad de esa sociedad es que no solamente no se convierte en algo obsesivo, sino que te permite a tener más conciencia sobre tu vida, te permite llevar a cabo cosas que sin esa reflexión no haría, y esas cosas curiosamente te llevan a ser feliz, te aportan un nivel mayor de felicidad, y esta es la conclusión del estudio. Entonces, efectivamente, el crecimiento como medida no tiene ni pie ni cabeza, es simplemente un indicador maravilloso que nos dice claramente cómo es el sistema que quiere ser medido y pretende ser medido mediante ese indicador, y no deja de tener algunas consecuencias indirectas auténticamente dignas de mención. Y no sé si os ha llegado la información de que en el debate del Estado de la Unión Europea, el presidente de la Comisión Europea, bueno, pues tenía un discurso preparado. Y el discurso es el que se entrega a los medios de comunicación, no es una cosa que sea secreta. Y él después lo que hace es leer el discurso. Bien, pues hubo algunas partes del discurso que el hombre finalmente recortó por tiempo, porque conforme iba exponiéndolo se iba a ir más allá del tiempo que tenía establecido. Pero después otros párrafos los fue saltando por razones que solamente él sabrá. Pero en particular hay un párrafo que se salta, que es sobre el crecimiento del empleo en la Unión Europea, que es un tema importante desde el punto de vista del Estado de la Unión. Entonces, él pone en valor que en la Unión Europea se han creado 5 millones de puestos de trabajo en el último año, y que eso pone de manifiesto. Pero claro, en ese párrafo hace referencia a que hay un país que ha sido el auténtico motor de creación de empleo en el contexto de la Unión Europea, porque de los 5 millones ha creado 1 millón, ni más ni menos que de puestos de trabajo, y ese país es España. Y entonces hace una referencia positiva sobre este hecho y sobre el hecho de que la economía española haya sido capaz de crear 1 millón de puestos de trabajo. Y en la prensa internacional, y yo lo he conocido por un amigo que trabaja en el ámbito de la Comisión Europea, ha sido muy curioso porque antes de la lectura del discurso hay 2 asesores de la Comisión Europea que le dicen al presidente de la Comisión que no se meta en ese avispero, porque puede abrir un debate sobre lo que es realmente la creación de empleo y qué significa crear empleo, porque España puede ser un tema para poner en valor cuantitativo, pero que en cuanto que alguien le haga una pregunta sobre la calidad del empleo que se ha creado en España, todo lo que él haya querido montar sobre la creación de empleo en Europa se le va a convertir precisamente en una caja de Pandora de donde pueden salir los peores elementos. Entonces el hombre lo que hace es suprimir, él no llega a leer la mención España y a la creación del 1 millón de puestos de trabajo, porque los españoles, sin necesidad de que sean economistas, nosotros que lo somos, por más motivos, sabemos lo que se esconde detrás de esta estadística. Claro, lo que se esconden son contratos basura, son contratos parciales, son contratos con un horario absolutamente esclavizador, con sueldos absolutamente de miseria. Y es otra forma, ¿no? Es decir, de otro indicador. ¿Qué es eso de la creación de empleo? El crecimiento del empleo, claro. Lo que se esconde detrás de esos indicadores, me parece que cada vez más gente lo tenemos claro.